Bienvenidos a la clase número 15. Hoy es el último día de cursada de toda la comisión. Vamos a ver dos temas. Primero vamos a empezar a terminar con los temas teóricos de la cátedra de este cuatrimestre. Así que para empezar vamos a compartir la pantalla para ver cómo está estructurada la clase, que ustedes ya tienen disponible desde las 6 de la tarde, para que puedan verlo. Después lo que vamos a hacer es una clase corta de cierre de cursada. Y acá lo que tengo es la computadora que se pone como quiere. Aquí estamos en el Google Classroom de hoy, de la fecha. Si ustedes pueden ver aquí en el resumen de clases, tenemos dos clases, clase 15 y clase 16. Nosotros veníamos un poco desfasados respecto a otras comisiones, porque esta comisión empezó el martes, justo el miércoles fueron las clases, así que esa semana ustedes no tuvieron clase y estamos un poco desfasados. Vamos a completar. La clase número 15 está estructurada en un PowerPoint y en un texto. El texto es Administración de Personal y Recursos Humanos, el mismo texto que vimos la semana pasada, pero otros capítulos. El capítulo que habla de reclutamiento y el otro capítulo de selección de personal. Es el mismo libro, otros capítulos. Y solamente de PowerPoint, no era clase explicada por el profesor Cúcaro. Después va a estar adjunto, al cierre del día de hoy, esta clase grabada en esta sección. El link para que vean el video. El 16, clase cursal, lo vamos a ver después. Ese PowerPoint es el que van a encontrar aquí. Con lo cual, vamos a verlo en vivo desde acá. Les pido que si se suma algún alumno me avisen, porque quizás no estoy viendo con la pantalla completa quién se conecta. Esta es la segunda parte de selección de personal del PowerPoint que vimos la semana pasada. Entonces vamos a hablar hoy de reclutamiento y selección de personal. Entendiendo que una organización se hace desde la selección de los miembros. ¿Sí? Ustedes han visto en institucional ya que una institución es un conjunto de ideas, de normas, de conceptos organizados e interrelacionados. Hoy podemos decir que son todo este conjunto de documentos que vimos en la clase pasada, que hacen el manual de puestos, y todos esos documentos que yo les dije que estaban escritos y numerados a la ISO 9000, los reglamentos internos, el manual de puestos, toda esa documentación que pertenece a las reglas de la organización, corresponden no solo al aspecto formal de la organización, sino también a lo que hace la institución. La institución es ese conjunto de reglas, especialmente el manual de administración de fuerza de trabajo, pero no solo eso. También los manuales de mantenimiento de las máquinas, los documentos de contabilidad, todo eso hace pertenecer identidad, darle identidad a una organización en particular. Pero sin las personas que hacen ejecutar esas tareas, no tenemos nada. Cuando le ponemos las personas al hacer el trabajo, ahí tenemos una organización. Y recuerden que ya hemos visto cuando vimos la clase de psicodinámica del trabajo, que justamente lo que estaba escrito, lo que estaba prescripto, no era lo que no hacía la organización. A lo que hacía la organización en realidad era lo que esas personas hacían con eso que les daban, con eso escrito. Por lo tanto, ahí podemos ver lo importante, lo fundamental que pertenece al área de psicología, el reclutamiento y la selección del personal. El fracaso o el éxito de la organización está dado por esto, fundamentalmente. Y eso es responsabilidad, como dice acá, de recursos humanos, que por lo general lo preside un psicólogo, o hay varios psicólogos participando, esto siempre dependiendo el tipo de organización y el tamaño. Si tenemos la gestión de 2 maxi kioscos, no vamos a poner un gestor de recursos humanos. Pero las empresas más grandes, al tener un área respectiva de recursos humanos y hacer todo esto, estas tareas de selección y mantenimiento, y contar con psicólogos, con más de uno que pueden hacer una función complementaria y completa, tiene una ventaja enorme contra cualquier competidor. Y eso es lo que vamos a ver hoy un poco como resumen. Vamos a hacer una parte sucinta de recursos humanos y reclutamiento. Hay muchas formas y muchos pormenores. Hoy vamos a ver algunas generalidades. No es necesario que profundicemos porque no vamos a dedicarnos a reclutar gente. No al menos ahora.
Cualquiera que tenga, por favor, experiencia en esto y quiera acotar, es bienvenido, durante la clase. Vamos a empezar a entender que reclutamiento no es selección de personal. Un primer punto importante. El reclutamiento es una fase previa, ¿sí? El reclutamiento es el proceso de identificar e interesar a los candidatos capacitados para llenar vacantes. Yo lo que, a la gente que en mi forma profesional, a la gente que se presenta a trabajar ya postulante, cuando hicimos el reclutamiento lo suelo llamar candidatos, es otro nivel. El reclutamiento identifica postulantes para convertirlos en candidatos, interesar a los futuros candidatos para llenar vacantes. Es un proceso de reclutamiento, proceso previo. Es generar un pool, una piscina, un conjunto, una matriz de distintos tipos de candidatos, de postulantes que quieren pertenecer a la organización. ¿Sí? Se va a seleccionar después el personal de este pool, de esta base, pero no se empieza de la nada. Es carísimo y lleva mucho tiempo seleccionar personal, especialmente algunos puestos, ¿no? Son puestos más sencillos, uno puede sospechar que es más fácil, lo cual no se confundan, no significa que no haga falta reclutamiento. Si porque es fácil, no hacen reclutamiento, no van a elegir los mejores. Siempre es necesario hacer la fase de reclutamiento, porque les va a permitir generar la base de datos, el pool, donde sacar los mejores. Ahí vayan a filtrar los que no sirven, los que evidentemente no van. Y no van a cometer errores porque, bueno, necesito 15, meto este, después queda ese seleccionado y agárrate. El texto habla de este flujo de procesamiento que lo vamos a analizar, es el flujo de reclutamiento. ¿Cómo surge la vacante? Aparece una planificación de recursos humanos o de solicitudes específicas y aparece la vacante. ¿Sí? Se analiza la información del puesto, que la vacante, y se habla con el gerente, que va a ser el jefe de esos empleados, o de esas vacantes, y aparece el requerimiento del puesto que se va a pedir. Se aplica un método de reclutamiento y se genera el conjunto de candidatos. Vamos a ir paso a paso a esto. Primero hay que identificar la vacante. ¿Cómo se hace? Primero por una planificación de recursos humanos puede ser. Sabemos que van a haber vacantes, que va a haber bajas estacionales, que hay una mujer que ha quedado embarazada, una persona que viaja al exterior y lo queremos retener, que después de la capacitación vuelva a la empresa. Entonces sabemos que va a haber una vacante dentro de poco en un área. O aparecen solicitudes específicas para ampliar la gente que tiene para hacer tareas adicionales. Con todo esto se identifica una vacante. Acá tenemos un montón de razones por las cuales puede aparecer una vacante. Políticas de expansión, necesidades temporarias. Veo que hay, por ejemplo, las heladerías contratan mucho más gente en verano que en otras temporadas. Aunque ahora las heladerías también tienen café y sus propios alfajores. En verano suelen tener mucho más personal que en invierno. Por renuncia o por despido, que es la causa que uno más imagina común. Puestos nuevos que se van generando, incorporamos nueva tecnología, bien al estilo Sociotalk, y anticipamos las necesidades de requerimiento de personal y las necesidades que tendrá ese puesto. La transferencia interna, un empleado de una posición pasa a otra. Jubilaciones, ventas estacionales. Imagínense que usted tiene una distribuidora de productos de farmacia. ¿Se imaginan cómo necesitarían ahora personal para vender barbijos, no? Pero ustedes saben que no va a ser permanente. Esto por unos meses. Entonces necesitan un perfil temporario nuevo, una vacante de distribuidor momentáneo, no personal fijo. Por ascensos, una persona pasa a ocupar un puesto y queda el puesto anterior vacante. Fallecimiento, enfermedad profesional, que requiera un reposo, un tiempo, o la maternidad, hasta que se repongan y puedan volver a trabajar. Entonces se cubre el puesto temporario. Los gastos del puesto anterior se cubren por la RT. Pero, mientras tanto, necesitamos que alguien haga esa tarea. Permisos, hay muchos puestos de trabajo que permiten permisos de estudio o viajes al exterior, porque le conviene la capacitación del empleado, pero mientras tanto, son si goce de sueldo, ¿no? Pero mientras tanto hay que cubrir el puesto. Después se hace este requerimiento del puesto. Una vez que se identificó la vacante, estamos identificando la vacante, hay que pasar a requerir el puesto y pedirlo. Uno analiza justamente la información del análisis del puesto de trabajo que vimos en la clase pasada, el manual de puesto de trabajo.
pero también hay que hablar primero con el gerente, porque si no va a tener todos empleados iguales y a lo mejor quiere que algún empleado tenga particularidades especiales. Necesito que este también sepa de informática porque se va a encargar de mantener los archivos. Antes lo hacemos entre todos, quiero que lo haga uno específico. Entonces, ante ese requerimiento, la demanda del personal jerárquico y el específico del puesto, se hace el requerimiento formal de esta convocatoria. Y también hay que buscar y considerar las posibilidades de la organización. Ustedes se imaginan que, por ejemplo, tenemos una organización y el gerente es Marcelo Bo. Y Marcelo me va a pedir un jugador para Racing. Porque obviamente es la mejor organización. Y él me va a pedir a Messi. Ahora, el mejor posible empleado que tenga a cargo posible de contratar a la organización. ¿Sí? Ahora, ¿le podemos pagar a Messi? Si viene Messi, nos va a pedir que venga Neymar y que venga Suárez. ¿Les puedo pagar esos dos también? Pedir el mejor empleado posible es también, del mercado, es también entender que hay que pagarle y mantenerlo motivado en el puesto al mejor del mercado, que seguramente se lo disputan otras posiciones también. Otras empresas, digo. Entonces, en esta dialéctica de las posibilidades de la organización, las demandas que pide el personal jerárquico y lo que solicita que tiene que tener el manual del puesto de trabajo de la organización, se hace el requerimiento. ¿Sí? Acá sale el requerimiento de las condiciones particulares que va a tener estas vacantes. Una o varias, ¿no? Y entonces se aplican métodos de reclutamiento para poder formar este conjunto de candidatos. Los puestos de reclutamiento son varios. El puesto, yo los he clasificado de esta forma. Son los mismos que están en el texto reclasificados. Se produce el reclutamiento en este lugar en dos sentidos, de nuevo. La empresa elige entre los postulantes posibles, pero los postulantes eligen entre las ofertas. No piensen solamente en empleados, operarios de bajo nivel. Piensen en empresas que tienen que contratar un gerente o una posición en la cual hay un sujeto muy capacitado, muy formado, pero justamente varias empresas pueden querer disputar ese perfil. Entonces la empresa también tiene que tratar de mostrarse interesante para los candidatos, además para postular los mejores. Si queremos el mejor operario de planta, tenemos que orientarnos al perfil, a ese lugar, para que ese empleado, ese postulante, ese futuro empleado, se sienta atraído por nuestra empresa, por nuestra propuesta. Los métodos para hacer reclutamiento son varios. Aparecen candidatos espontáneos, que es este sujeto que aparece con el currículum en la puerta y dice, hola, yo quiero ver a Recursos Humanos, quiero presentarme. O por internet envía por la página un currículum. Por anuncios de prensa, eso es muy común. En una época era muy común. El Clarín era la Biblia del que buscaba empleo para ciertos puestos. Hoy en día se ha hecho más, más laxo, más aparece por las agencias, por internet. Pero muchos puestos aparecen, todavía en el uso del diario, y hay que ver lugares que prefieren directamente el diario de la prensa local. Piensen que en Mendoza no van a leer un diario de Capital. Y por ahí se eligen todavía mucho por el anuncio diario. No lo descarten. Yo les conté que soy diabético, pero hoy tenía antojo de chocolate. No, profe, no nos dijo. Las agencias de empleo, no hemos tenido tiempo de hablar cosas personales. Un día vamos a tomar una cerveza, cuando abran los lugares para tomar cerveza. Las agencias de empleo también son lugares de reclutamiento, tanto para trabajo permanente o temporario. Las hay de los dos. ¿Alguno ha conseguido trabajo por estas agencias de empleo alguna vez? ¿Se presentó o algo? No. ¿Nadie? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es ¿Alguno como que alguna Manpower, vez? por ejemplo? Manpower, claro. Oh. Para técnicos como yo, era la Biblia también. Adeco. Las agencias de empleo, ¿alguno acudió alguna vez? Sí, yo una Son vez. lugares especializados para hacer selección de personal. Profe, esos tipos son AFRO, todos esos. Claro,
sea, jobs. Ah, Esas son digitales, son nuevas. Pero antiguamente había lugares específicos que hacían esto, que tenían sus propios psicólogos, hacían su propia base de datos de empleados y los ofrecían, hacían toda la selección de personal y puestos y hacían este reclutamiento para mantener un montón de empleados para empresas. Empresas grandes, muchas veces que necesitaban tener muchos empleados, tercerizaban esto, el reclutamiento, en empresas de agencia de empleo. Y ellos tenían una base de datos ya de muchos empleados, se los iban enviando en virtud del perfil, porque ellos cobraban por empleado que quedaba, después de los 3 meses de prueba. Entonces, a las empresas les interesaba mucho que uno que quedara el empleado. Entonces se esforzaban en encajar a cada postulante en el mejor lugar para después tener la comisión, que por lo general era un sueldo del empleado o algo así. La comisión. Ellos se encargaban de toda la parte de reclutamiento. Después la empresa elegía entre los que le enviaba, ¿no? La agencia. También acá puse todos juntos, instituciones educativas, asociaciones profesionales y sindicatos, porque en realidad son distintos tipos de búsquedas, pero usan el mismo método. Estas instituciones lo que utilizan son bolsas de trabajo. Los miembros de una asociación profesional, por ejemplo, la Asociación de Psicólogos de Provincia, de Lomas de Zamora, Zona Sur, los sindicatos, no sé si hay de psicólogos, de ver, y las instituciones educativas, por ejemplo, UAI, tienen bolsa de trabajo para sus estudiantes y miembros. Y a veces las empresas van a buscar estudiantes avanzados de una carrera que sale más barato porque todavía no están recibidos, y los pueden ir formando y moldeando a su manera, y los van a buscar acá a estos lugares que ya los tienen en camino, ¿no? Ya pueden ver el desarrollo que tienen, o ya tienen sus datos, ya saben si han trabajado con ese tipo de búsqueda que tienen en particular. Busco un tipo que haga forense. Bueno, voy a la asociación profesional y busco uno que está anotado como forense. Y ya sé que es uno que está anotado, está matriculado y tiene prestigio y es reconocido. Y lo busco de acá directamente. Esta es otra fuente de reclutamiento. Hasta acá el reclutamiento. ¿Se entendió hasta acá? ¿Consultas, dudas hasta acá? Esta es una forma en la cual las empresas hacen este pool de postulantes, pero los van clasificando y no necesariamente lo llaman ahora, pero a veces sí, y cuando lo necesiten van a agradecer tener una fuente de reclutamiento. Muchas veces las empresas grandes tienen una fuente de operarios muy importante que rotan y tienen una fuente constante, están reclutando todo el tiempo. Y mientras tanto van juntando datos de otros puestos. A veces se presenta por necesidad un estudiante de facultad para operario, y vos te le ves el perfil, el tipo tiene colegio técnico terminado, aprobado, está en segundo año de la universidad. Entonces vos qué haces ahí, lo reclasificás en el reclutamiento, y a ese sujeto no lo ponés de operario, lo ponés, a mí me interesa de un técnico junior, mantenimiento, o en ingeniería, o en aseguramiento de calidad. A la gente que viene con su currículum, su background, se la analiza para poder ver dónde podría caber ese perfil. Y así tenemos este pool de gente seleccionable previo a la selección de personal para asegurarnos que tenemos la mayor cantidad de puestos posibles, de postulantes posibles, o sea, ya ahora candidatos, a formar parte de la organización. Ustedes se imaginan que por lo general se considera que para seleccionar un empleado se ven a 15 personas. Y es un costo de trabajo muy grande. Imagínense si no hacemos reclutamiento, van a necesitar 30 personas a analizar, 30 personas a tomarles test, quizás 30 personas para hacer exámenes médicos, que son pagos, lo paga la empresa. Entonces siempre hay que tratar de seleccionar, de reclutar bien a la gente, la base de datos, para después apuntar mejor la selección efectiva de los postulantes. Entonces pasamos a la selección de personal. Ya hemos visto reclutamiento, ahora vamos a ver selección. Y este es otro proceso, es el proceso de seleccionar al personal más idóneo de los candidatos que tenemos que cubrir vacantes. Y también el texto nos tira este conjunto de pasos a cumplir, canta numerado del 1 al 8. Yo estoy viendo con mi celular y transmitiendo y veo que no se ve un demonio. Pues créanme, acá empieza el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son pasos para poder llegar a la selección efectiva. Primero es la recepción preliminar de solicitudes. Esto considerémoslo para esta cátedra como si fuera reclutamiento. ¿Sí? Lo que ocurre es que a veces, cuando la necesidad es inminente, cuando no podemos prever algo, cuando pasa algo de necesidad urgente, a veces no hay reclutamiento y hay que hacer una fase previa. Hay que pedir la solicitud ya. ¿Sí?
no hicimos las previsiones, o se abrió el mercado como apareció la cuarentena y hay una demanda del triple de producto, hay que construir más producto y venderlo, y hay que salir ya, y no me alcanza con los reclutados que tengo, entonces tengo que pedir solicitudes nuevas. Después son las pruebas de idoneidad, el punto 2. Acá entra más el psicólogo, ¿no? Son este tipo de pruebas para ver si se ajusta el perfil del sujeto, del candidato, a ese puesto, a ese requerimiento en particular. Algunos ejemplos son las pruebas psicológicas. Profe, Para esto está analizar el dentro de sujeto. selección de personal, ¿no? Perdón. Claro, esto ya es selección, acá está el título. Selección de personal. Está bien. Ya que lo Profe, estamos perdón. seleccionando porque la vacante es inminente, Profe, tenemos que cubrir un puesto. ¿las pruebas de idoneidad las estás haciendo antes de la primera entrevista? No. Perdón, sí, la entrevista personal. Claro. Depende. Por lo general lo que dice este texto es que sí. Uno se supone que tiene reclutado el sujeto, ya tiene el perfil, por ejemplo, tiene un colegio técnico, tiene experiencia en otros puestos similares, entonces ya tiene el sujeto sugerido que va a ese puesto. O son puestos administrativos, que en realidad con una base de conocimiento básico de secundario y uso de PC se puede cubrir, ¿no? Después lo que tenés que seleccionar, entonces ya cuando consideras esto básico que está cubierto, empezás con las pruebas de idoneidad, no con las de la entrevista. Pero Profe, podrías poner, perdón, podrías poner la entrevista antes ahora. Sí, ¿qué me profe, decían? Sí. estas pruebas de idoneidad no serían entonces las entrevistas, por ejemplo, estas STAR, ¿no? Porque por lo que habíamos visto en integración, decía justamente esto de evaluar si la persona tenía la competencia. Ah, tenés razón. Sí, en realidad Está está acá. bien. Joya. Sí, son esas pruebas. Eso es idoneidad. Algunas son Las preguntas psicológicas. El STAR, sujeto puede ser muy las preguntas capacitado y está medio chiflado. Sí, decime. no, que las preguntas STAR en el texto de Anzorena Cao están dentro del desarrollo de la primera entrevista, que es la entrevista focalizada. En realidad hay dos formas, te explico. A veces vos lo contratás, vos sos recursos humanos, lo traes para hacer la prueba de idoneidad y le haces una mini entrevista. Pero a veces esto está tercerizado y lo hace la agencia. La agencia te lo trae ya con todas estas pruebas hechas para que vos lo hagas la entrevista después. Y a Claro, veces, lo que pasa que, pero hacer la sí, prueba de idoneidad sin tener la entrevista previa es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Porque primero tenés que no, no hacer la creas, entrevista, no, no. hacerlo, y después la prueba. Descartás muchas veces acá antes de que llegue la entrevista. Le tomás las pruebas y después haces el filtrado. Y a los que hayan quedado le tomás la entrevista. Pero estamos hablando de perfiles poco calificados. En ¿Qué muchos prueba casos sí. psicológica podés hacer rápido y barato? Que tiene que ser para un perfil de baja Sí, calificación. sí. Pero en realidad, mazo. Porque también para los puestos muy altos calificados, Marcelo, tampoco le haces todo esto. Si vos tenés que traer un CEO, que ahí tenés agencias de cazatalentos, hay agencias especiales que se dedican a boicotear empresas para afanar el talento. Es otra cosa. No, pero ni siquiera un CEO, un analista puedes pensar. Un analista, pero lo primero que tenés que saber es si es idóneo. Pero vos ya La te das cuenta por entrevista, si no la está loco, es experiencia previa. idóneo. ¿Cómo? Ya te das cuenta por la experiencia previa. Por eso, Y la vos cuando entrevista lo no hace tanto falta. reclutás, En realidad, una vez que lo acordate que reclutás, iniciás el proceso, al vos ya reclutarlo, sabés que la persona es o idónea. reclutás, no hiciste prueba, él te trae su background, hay que ver qué realmente hacía ahí. Estuve trabajando 5 años en IBM, y después el tipo, en realidad lo que estuvo haciendo era servir café. Entonces vos tenés que tener Bueno, prueba de realmente si sirve lo que él sabe. O cosas en particular, yo tengo un amigo que trabaja en IBM, y ahora trabaja en otra empresa. Y estaba capacitado para un tipo de producto muy particular de IBM. Entonces, no es que es un tipo que sabe mucho de sistemas, sabe mucho de un servidor carísimo, muy particular. Entonces, que a vos te sirva ese conocimiento para otro tipo de empresa de informática no es necesariamente compatible. De hecho, no era compatible. Él sabía mucho de un servidor muy particular, muy caro, muy específico, pero no del resto de los productos de IBM. Entonces, vos necesitas primero saber, ya trabajó, tiene experiencia profesional. Vamos a ver cómo está. Yo digo esto loco, pero estoy exagerando, ¿no? Vamos a ver cómo está, cómo es su impulsividad, su comportamiento, las competencias psicológicas que evalúa el puesto.
hacemos prueba de conocimiento y habilidades, que eso lo hace una persona técnica, lo llevas al área técnica, en caso que sea necesario, ¿no? Si tiene que soldar o tiene que hacer tareas muy sencillas, quizás no hace falta. Pero si tiene que desempeñarse como contador, como psicosistemas, lo envías a la división donde se hace desempeño y lo prueban el jefe de la división. Sí, pero Entonces, yo eso lo entiendo, pero eso va todo después de la primera entrevista. ¿Cómo voy a no llevar a la necesariamente. persona que conozca su puesto de trabajo si ni siquiera le explico cómo es el puesto, dónde va a trabajar, los horarios, no voy a conocer si cumple con los requerimientos objetivos? Eso Me primero, parece... las condiciones del puesto para el prueba. empleado, vos ya las ponés cuando haces la solicitud. Ahí cuando haces la solicitud lo llamás, le decís para qué puesto es, qué horario, qué sueldo, qué cosa, eso lo tenés previo. Por lo general eso se llama antes de que el sujeto venga, a ver si le interesa. Porque estos no son los postulantes, son los candidatos. O sea, ya hay El un sujeto filtro. viene y está... Esto ya está candidato. Ya está, Igual eso ya se tenés define el pool hecho. Cuando lo después de vas a los convocar en serio para el puesto particular, se lo das. Ahí lo convocás. Lo podés hacer una mini entrevista cuando lo llamás. Ahí ha pasado gente que... estamos quedando sin tiempo. Ha pasado gente que me ha llamado para la entrevista y no me dijeron nada del puesto y me lo dijeron personalmente cuando llegaba al lugar. Y ahí me hacían una mini entrevista que era decirme, experiencia personal, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que saber para este puesto, en esta fábrica, en este lugar, en este horario, de lunes a sábado, y estas condiciones? Si me parecía bien, te tomaban las pruebas psicológicas, el conocimiento y desempeño. Y te decían, ya te van a llamar. Y después tenías la entrevista, donde muy comúnmente la hacías con alguien del sector a seleccionar, con el ingeniero, por ejemplo, yo que trabajé mucho en empresas, la hacías con el ingeniero, con el gerente, el jefe tuyo que va a estar, o un subjefe del sector. Ya en la entrevista, traías a alguien para ver la entrevista, no solamente el de recursos humanos. Recursos humanos obviamente pueden mandar gente, a veces puede ser un psicólogo, a veces puede ser un sociólogo que esté trabajando en el área de recursos humanos, a veces un administrativo. Hay mal vicio a veces en Argentina que el recursos humanos te toma las pruebas psicológicas un administrativo, hacerle hacer estos dibujos y el tipo no tiene ni idea de lo que evalúa. Pasa. Entonces la entrevista en sí de selección viene después. Tengo una duda, profe. Sí, decime. Vos dijiste que en la selección de personal hay un conjunto de pasos para cumplir y son 8. Y después anota el primero, la preliminar de solicitudes, como por ejemplo, y después están las pruebas de idoneidad, que sería la segunda, o sea, de las 8, o estoy re perdida. Y después, en las pruebas de idoneidad se hacen las pruebas psicológicas y qué sé yo, y entrevistas de selección sería otro paso dentro de eso, o sería otra entrevista cosa. de selección es otro paso. Sí, O sea que estamos viendo los 8 pasos, en realidad. No vamos a ver los 8, porque en realidad no, algunos se los vamos a pasar de examen médico, no tenemos mucho para hablar nosotros. Pero esto está dentro de los 8 pasos de la selección de personal. Eso es lo que quiero saber. Listo. Y el texto era toda la parte, todo el entrevistas proceso. de selección sería más o menos la tercera que estamos viendo. Es la tercera. El texto está, en el texto de Wehrer está como tercer paso. Perfecto. Son las entrevistas. Y acá le hacen recién la entrevista, Marce. No era en el puesto anterior. Por supuesto que esto puede cambiar como lo quiera hacer la empresa. Puede que lo hagan antes de la entrevista. Pero la entrevista previa es muy chica. Y te dan pocos datos. A ver si vos estás de acuerdo. Acá está el tipo de entrevista, la estructurada, la no estructurada, una mixta de pasos previos y después te van preguntando en función de cómo se desarrolla la entrevista. Hay otra que es solución de problemas, que es más técnica, que te hacen resolver un problema, un par de cosas como si estuvieras in situ. Y otras que son, el texto los nombra, de provocación de tensión, estas que no se hacen casi nunca. Son para elegir personal muy específico de lugares muy tensionados, como call centers o lugares de venta muy, muy exigentes, que tienen mucha demanda, donde vos podés seleccionar todos los perfiles, que da todas las competencias, pero si el sujeto no tiene una personalidad capaz de resistir la tensión, no va a funcionar. Ustedes recuerden que todos estos procesos, estos pasos, cuestan guita, tiempo, esfuerzo. Y si la persona a la semana dice, no me gustó el trabajo, la verdad, y se va, hay que empezar de nuevo, convocar a otro candidato que haya quedado. Es mucha guita perdida. Entonces, lo importante es tratar de que si va a tener que estar bajo mucha presión, sepamos fehacientemente que esa condición la cumple. En algunos tipos de entrevistas se promueve
provocar una entrevista que haya situaciones de tensión para ver cómo reaccionan entre ellos en la entrevista. Esto puede que selecciones bien la resistencia, la atención, la resiliencia, pero por lo general lo que hace es que el empleado tenga muy mala imagen y predisposición a sumarse a la empresa. Por lo cual no es un muy buen método de convocar. Pero el texto las nombra y por eso la pongo aquí. ¿Sí? O sea, se podría decir entonces que para, digamos, estos autores, o sea, si la persona vos tenés el candidato y Sí. le haces, digamos, alguna prueba de idoneidad y vemos que, bueno, que no tiene la competencia requerida, directamente no pasaría a la entrevista y queda fuera de la Exacto. Exacto. Es así. Ustedes piensan de esta forma, que a medida que van pasando estos pasos, ¿ven acá? Va quedando menos gente. La idea es que acá por lo menos queden por cada vacante entre 3 y 5 personas. Pero a medida que van pasando cosas, se va a ir bajando gente indefectiblemente. A veces más, a veces menos. La idea es reclutar y que queden muchos acá. El siguiente paso es verificar los datos y las referencias, a pesar de que sepamos que prueba de idoneidad la tiene y que la entrevista de selección parece una persona competente, hay que ver, hicimos pruebas o algo, verifiquemos los datos y referencias. Cuidado con esto, la gente suele darle referencias al jefe con que se llevaban bien, no siempre al jefe directo. ¿Sí? Y a veces el empleado da al jefe directo y por haberse ido, el jefe tiene mala imagen de él porque renunció y te dice algo que no corresponde a su rendimiento. Es necesario verificarlo, pero ojo con las referencias que dan, que a veces es el jefe amigo de él, sí, es un tipazo, ¿por qué se fue? Lo quiero traer de vuelta. A lo mejor se fue porque en realidad no era competente. Pero dejó de referencia a un amigo. Ojo con esto. Esto no está en el PowerPoint porque no nos compete. Esto lo puede hacer un administrativo, pero lo verifica el jefe de recursos humanos. Después viene el examen médico. Acá se filtraron ya varias partes y acá la parte paga. Hay que pagar, hay agencias, centros médicos que se dedican a esto. Se hace un examen médico para ver enfermedades preexistentes y laborales anteriores. Y que no acachen como son enfermedades laborales del nuevo empleo. Fundamental. Acá también se puede caer alguna persona. ¿Sí? Después se hace la entrevista con el supervisor. Yo cuando tenía todas estas partes bien hechas, acá se hace la entrevista con el supervisor, que puede estar convocado acá. ¿Sí? Acá va a tener que ver mucha más gente que acá. Pero puede estar acá hecha con un gerente y acá hecha con el jefe directo. Que la entrevista del sujeto va a ver qué les parece, si está adecuado o no, a pesar de que todos los sujetos que están acá estén adecuados. Puede pasar que el sujeto pase todas estas pruebas y el supervisor no lo quiera, pero el sujeto sigue activo en la búsqueda. Si llegó hasta acá, puede que el supervisor no lo quiera, pero otro supervisor de otra área sí. Después se le hace una descripción realista del puesto. Esta parte es importante destacarlo en este punto, lo que dije antes, por el caso de las situaciones de tensión, pero esto para todos. Si el puesto de trabajo no le gusta al empleado, por más que sea adecuado para nosotros, si no le gusta a él, no se va a quedar. Y entrar una persona a la organización, capacitarla, enseñarle a hacer trabajo, hace que también se lenteja el ritmo de producción, muchas veces. Este sujeto no va a rendir a pleno rendimiento mientras te esté capacitando. Esto va a llevar 1 o 2 meses. El tercer mes vemos cómo funciona y si queda bien, lo confirmamos en el cargo y queda permanente, o si no, damos de baja. Hasta 3 meses las empresas pueden dar de baja a un empleado y no quedar fijo. No sé si ustedes sabían eso, la legislación, periodo de prueba. Pero si se nos baja el empleado porque no les gusta el puesto, es una pérdida enorme de capacitación y pérdida de tiempo, porque podemos estar capacitando a otro que se quede. Entonces lo mejor es hacer una descripción realista del puesto, quitarle la imagen idealizada que puede tener, mostrarle realmente cómo es, y realmente estar seguro que el sujeto que el supervisor eligió está de acuerdo con estas condiciones. ¿Sí? A veces se hacen estas entrevistas, hay un entrevistador bueno y uno malo, uno le explica todas las ventajas y todas las desventajas, y eso también funciona. En recursos humanos le dice todo lo malo y el jefe directo lo trata de motivar para que elija la empresa. Eso también se suele hacer. Una vez que ya quedaron los candidatos en orden de mérito, acá los que hayan quedado, a que haya pasado el paso de la inscripción de la lista del puesto, se hace un orden de mérito, cuál es el que mejor cumple las competencias, cuál es el segundo, cuál es el tercero, y ahí aparece la decisión de contratar.
esa parte final de la posición de contratar la puede tomar tanto el jefe, el gerente, como recursos humanos, como la empresa. Ahí se hace la contratación, este periodo de prueba donde se analiza cómo rinde y se ejecuta. Y después, el último paso es la retroalimentación y ver los resultados. No termina el proceso cuando se contrata, sino que hay que retroalimentar, ver si estuvo bien el proceso, bien si las competencias bien definidas y cerrarlas. Y mejorar el proceso en caso que haya aparecido inconvenientes. Y así es como, a través del ingreso de personas, por eso gestión de competencia empezaba acá, a través de la reclutamiento y selección de personas podemos gestionar todos los conocimientos, podemos analizar si el sujeto esto lo tenía adecuado al puesto, si el sujeto pasa después está entrenado y cómo entrenarlo lo que le falte, cómo evaluarlo a la hora de contratarlo o a la hora de anualmente, cómo pagarle y cómo desarrollar su carrera. Este es el sistema de gestión por competencias. Ahora estamos quedando sin tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Bien?